Al inaugurar el foro sobre los derechos de las personas adultas mayores y la no discriminación, Emilio Álvarez y Casa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló la necesidad de abordar temas sobre políticas públicas y la no discriminación hacia este sector de la población, así como diversas propuestas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de este grupo en situación de discriminación. Hay una necesidad para atender a los longevos en su justa dimensión. No es lo mismo una persona de 60 años que una persona de 80 años. No se enferman de las mismas cosas, no tienen la misma necesidad, no están en la misma situación. Entonces, aceptando y ubicando que podemos establecer un límite a partir de los 60 años, necesariamente tenemos que ubicar que hay comportamientos, necesidades y situaciones diferenciadas. Y la política pública tiene que preverlo así, porque si no vamos a generar una solución artificial a los problemas. Se estima que en el 2050, si las cosas siguen como van, habrá 167 adultos mayores por cada 100 niños. La pirámide poblacional se va a invertir. Hoy decimos que México es un país joven, un país de niños, pero en 50 años lo que se prevé es que sea al revés, se invierta la pirámide. Entonces vamos a tener mucho más adultos y adultas mayores o más longevos y longevas que niños. En su participación, Juan Carlos González Llamas, director de Gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, abundó en la necesidad de eliminar la idea y consideración de que las personas adultas mayores son un grupo vulnerable, beneficiario pasivo y objeto de protección. La política pública sobre vejez es un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que requiere atención, interés o movilización de los diferentes actores sociales. En su momento, María Cristina Gómez, profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, consideró importante impulsar la equidad y la inclusión de los adultos mayores a través de programas que promuevan tanto sus derechos como de la participación activa, plena y remunerada, así como medidas para evitar su discriminación. El combate a la discriminación de ese sector debe promover la dignidad de los adultos mayores y garantizar el respeto hacia ellos. Es un problema obviamente de política pública. Los adultos mayores demandan mayor atención, no solo en materia de salud, sino en educación, en empleo, en capacitación. Son una población activa económicamente, especialmente en área rural, marginada y vulnerable, que en muchas ocasiones son el jefe del hogar. 60% de ellos son el jefe de sus hogares. Y más de 60% de ellos son el principal aportante de ingresos para sus hogares. Es decir, al no tener políticas públicas para esta gente, toda la familia, no solo los 7 millones de adultos mayores, sino toda la familia que vive con ellos, va a tener que compartir esta pobreza de ingresos. Al tomar la palabra, José López Villegas, director general adjunto de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que la discriminación se traduce en una desvalorización de los adultos mayores. Estos estereotipos o este estereotipo que reproduce aspectos negativos, estima a las personas adultas mayores como improductivas, ineficientes, enfermas y en decadencia en general. De tal manera que el envejecimiento pasa de ser un fenómeno natural dentro del ciclo de vida del ser humano para convertirse en un principio de amenaza, de degradación, por lo cual dicha situación no es esperada con felicidad por los seres humanos. Finalmente, López Villegas indicó que hacer frente a los asuntos que aquejan a los adultos mayores no debe ser solo un programa sexenal, sino que a partir de la visibilidad del fenómeno de la discriminación, la sociedad y el gobierno deben trabajar juntos.